Amigos, este es Carlos Oñoro en Colombia. Esta es la versión en español de mi artículo Save the Music, Salvemos la Música. Considero que lo que tengo que decir es vital para el metal alrededor del mundo y también para cualquier otro género dentro de la música, el arte y el cine, fuera de los listados de popularidad. Mi esperanza es que todos los músicos allá afuera que he conocido y que están en mi red de contactos, managers, agentes, ejecutivos de sellos disqueros, escuchen lo que tengo que decir. Quiero hablar sobre los servicios de streaming, Spotify, Amazon Music, Tigo Music, Deezer, Apple Music, etc. y su incidencia en este negocio de la música. Han pasado por lo menos 5 años desde que por primera vez me llegó la idea a la cabeza. Mi primer encuentro con ella fue cuando leí en Twitter a Geoff Barrow de Portishead. Geoff escribe algo como "Gracias Universal" o era EMI, no recuerdo, por vender mi música tan barato, dice. Añade la suma, si no estoy mal, 1.300 libras esterlinas sobre más de 1 millón de canciones escuchadas, si la memoria no me falla. Luego escuché a Bruce Dickinson de Iron Maiden decir que les pagaban migajas y esta es una artista global. Entonces visité de una vez el sitio de Spotify para encontrar alguna información que me dijera cómo se distribuía el dinero y encontré algo. Traté de explicárselo a managers, a agregadores, músicos, ejecutivos de casas disqueras, DJs. Incluso lancé la pregunta frente a toda la comunidad de empresarios de la música en Colombia en una conferencia donde los agregadores y el streaming eran el tema central. Siempre traté de preguntarle a toda la gente de la industria con la que me topaba en mi día a día del negocio, pero básicamente nadie tocaba el tema. Lo más cercano a una conversación que logré fue algo como: eso está arreglado y no hay nada que tú o cualquier otra persona pueda hacer. Siendo justos con este negocio, en general, los músicos obtienen la mayoría de su ingreso, de su dinero, tocando en vivo. Es algo que ha sido así hace mucho tiempo. Y por eso estar firmado con una disquera o tener lanzamientos musicales ha sido la puerta hacia esos ingresos. Pero en este caso, ese argumento no es suficiente para acabar la conversación justo aquí. Lo que encontré al ser interpretado tiene 2 conclusiones principales. La primera, las canciones más populares están recibiendo dinero de usuarios que no han escuchado esas canciones en particular. Y la segunda conclusión es que los artistas de catálogo, artistas alternativos, artistas clásicos, fuera de los listados de popularidad, recibirían cada vez menos dinero con el tiempo. Los nuevos artistas, los artistas clásicos y los sellos disqueros independientes tenderían a desaparecer ante la completa disminución de las fuentes de ingreso. El análisis de la situación junto con estas 2 conclusiones principales nos lleva a un único postulado. La forma como se distribuyen las regalías generadas por streaming no es equitativa y viola fundamentos básicos del comercio y el intercambio justo. De manera sencilla, lo que está pasando es lo siguiente: el dinero que la gente paga por sus suscripciones a streaming no va directo a los artistas ni a las canciones que ellos han escuchado. Estoy determinado a explicarlo y por el simple amor a la música vale la pena que tú escuches esto. Si no eres parte del negocio, pero tienes algún amigo músico, manager, ejecutivo de alguna disquera independiente, compositor o cualquiera tratando de vivir de la música a través de lanzamientos discográficos, la distribución de esta información y la generación de una conversación seria al respecto cambiará las cosas para bien. Al principio tendremos una idea más clara de lo que está sucediendo. Luego, presionando a los protagonistas de la situación para que se autocontrolen al entender que no habría nada que perder, debido a que al cambiar la forma como se distribuyen las regalías, no se afectarían los bolsillos ni de las disqueras multinacionales ni de los agregadores en absoluto. Así es, escuchaste bien. Si las cosas cambian para bien, ninguno de los sospechosos de siempre, que reciben la mayoría del dinero del negocio, perderían un centavo distribuyendo las regalías de la manera correcta. Cuando Albert Einstein explicó la teoría de la relatividad, empezó por un caso particular. Hagamos lo mismo con este tema y asumamos que las ventas de producto físico no son comparables con los ingresos generados por el streaming. En el futuro cercano, esta tendencia será aún más cierta. Por esta vez, saquemos a los coleccionistas a un lado. Al hacer esto, quiero decir que el streaming es la parte más importante del negocio cuando los amantes de la música quieren pagar por ella sin tener en cuenta las entradas a conciertos. Descartemos por ahora las cuentas gratuitas de streaming. Hablaremos de ellas después. Ok, entonces, primero que todo, déjenme que diga lo siguiente. El streaming, la tecnología que hace posible la distribución de estos medios digitales, es lo mejor que le ha pasado al mundo de la música. Punto. Al mismo tiempo,
Déjenme decir que la manera como se calculan y distribuyen los ingresos por regalías provenientes del streaming es lo peor que ha podido pasarle al mundo de la música. El primer enlace de la descripción de este audio establece números reales al tema. Ahí se dice que en abril de 2019 Spotify finalmente habría acumulado 100 millones de suscriptores pagos, 50 millones para Apple Music, y en otras fuentes le dan a Amazon Music 60 millones y sorpresivos 7 millones para el streamer francés Deezer. Es difícil para mí creer que de los más de 800 millones de personas que hablan francés en Francia, África, Canadá, el Caribe, donde también opera Millicom, una empresa de telefonía celular que se encuentra activa también por toda Latinoamérica y accionista importante de Deezer, solo tengan 7 millones de cuentas pagas. Pero de todos modos asumamos que esta información es cierta para finalmente decir que por lo menos 220 millones de personas pagan suscripciones de streaming en el mundo occidental. Asumiendo que todos ellos terminaron el periodo de promoción de introducción con precio reducido y teniendo en cuenta que existen planes con diferentes precios, podemos decir que en promedio se pagan $8 al mes por cada cuenta paga. Por lo tanto, el streaming es un negocio de alrededor de 21,000 millones de dólares anuales. Esto es equivalente a un mercado donde se comprarían alrededor de 1,000 millones de CDs a precio full de lanzamiento por año, pero sin comprarlos realmente, sin esos CDs ser fabricados en realidad, sin inventario de producto en realidad, sin nada de nada, solo archivos digitales inmortales alojados en discos duros que son copiados y enviados con seguridad a perpetuidad o hasta cuando dejes de pagar tu suscripción o simplemente mueras. Del ingreso bruto del ejercicio económico, el servicio de tecnología a cargo de la distribución, es decir, Spotify, Deezer, Amazon, etc., ellos cobran alrededor de un tercio, 33%. Esto nos deja alrededor de 15,000 millones de dólares anuales en regalías para distribuir entre los sellos disqueros y cualquiera con derechos en la música que ha sido distribuida. 15,000 millones de dólares anuales, cifra que ha ido en aumento y que aumentará con el tiempo. Aún así, por todas partes se escucha que los artistas y los sellos disqueros independientes reciben cheques de risa por haber sido escuchados miles, incluso millones de veces. Por todas partes escucho, está arreglado, no hay nada que puedas hacer, incluso escucho, ese es el nuevo modelo de negocio, sin que nadie preste real atención a lo que está pasando. Bueno, antes de seguir hablando, tengo que decir que desde que Dios creó el universo, o esta versión del universo en particular, los sellos discográficos se han quedado con la mayoría de los ingresos y desde ese momento todo el mundo ha estado de acuerdo con ello. Son los sellos disqueros quienes invierten la mayoría del dinero en la mayoría de los casos y finalmente son los que dirigen el negocio en general. Nadie está diciendo que hay que quemar iglesias para que las cosas cambien. Por el contrario, el asunto aquí es la revisión de cambios recientes que de seguro acabarán no solamente con el negocio de la música, sino con el talento y con esa particular e íntima relación entre la mente y la canción. Hoy todo el mundo involucrado en este negocio sabe que si las cosas siguen como van, la mayor parte de los artistas, los sellos disqueros, incluso géneros completos, serán imposibles de mantener. Aparentemente la mayor parte de la gente entiende la explicación de manera superficial. Se nos ha dicho que la ecuación con la que se calculan las regalías es muy directa y claramente transparente. Metemos todos los ingresos por país por mes en una bolsa y luego metemos el número de canciones escuchadas por país por mes en otra. Luego dividimos la suma de dinero entre el número de canciones escuchadas en ese particular país y mes. Para saber cuánto dinero de regalías le toca a una canción en determinado mes, en determinado país, solo necesitamos saber cuántas veces fue escuchada en ese mes en particular. Luego tomamos el resultado de la división antes mencionada y lo multiplicamos por el número de veces que la canción ha sido escuchada. Esto es lo que dice Spotify cuando se le pregunta cuánto dinero se le paga a una canción por haber sido escuchada una vez. Abro comillas. Spotify paga a cualquiera que tenga los derechos de una canción una suma entre $0.006 y $0.0084 por canción escuchada. Cierro comillas. Esto quiere decir que para generar $1, la canción debe ser escuchada entre 120 y 166 veces. El representante de los derechos de la canción tendrá entonces que distribuir estos ingresos entre el sello disquero, productores, artistas y compositores, lo cual significa distribuir fracciones de centavos de dólar entre muchas partes. Un segundo enlace con esta información lo encontrarás en la descripción de este archivo. Y sí, la ecuación es muy clara, súper directa y transparente, pero un análisis riguroso de las implicaciones de esta ecuación
generará conclusiones mortalmente venenosas. Para explicarlas, necesito darte varios ejemplos. Para el primer ejemplo, vayamos a un país peligroso. Es 1 de enero y sales a caminar mientras escuchas la primera canción de este mes en tu suscripción. De repente, alguien te ataca por detrás y te roba el teléfono celular. Digamos que no tienes computadora y que finalmente pudiste comprar otro teléfono en febrero, por lo cual en enero solo escuchaste una sola canción con tu suscripción. Para hacer las cosas más fáciles, digamos que pagaste $10 por el mes de tu servicio de música y que la empresa se lleva su parte, un tercio, el cual vamos a simplificar en $3, 30%. Y así nos quedan $7 para distribuir en derechos a los representantes de las canciones, de los derechos de las canciones. Entonces digamos que la canción que escuchaste en enero antes de que te robaran el celular fue Sin miedo a perder de Christian Bertoncelli. Los $7 restantes van directo a Christian en caso de que sea independiente y esté vinculado a través de un agregador o en su defecto a los representantes de los derechos de esta canción. Pero no, así no funciona. No importa si pagaste $10 y solo escuchaste esa canción nada más, los $7 que quedan no se le pagan a esa canción. Los $7 son distribuidos de la forma que expliqué antes con la ecuación. Dependiendo del país en que vives, encontrarás la cantidad a pagar con la división del dinero que entró por la cantidad de canciones que se escucharon. Obviamente, descontando el tercio del total que es para el streamer, en fin, aplicando la ecuación. Y esa es la suma que esta canción recibirá si solo tú la escuchaste una vez en ese mes. Como establecimos antes, la canción de Christian recibirá entre $0.006 y $0.0086. Si, por ejemplo, la canción se escuchó 5 veces, entonces la suma a pagar sería 5 veces el valor mencionado, es decir, aproximadamente 3 centavos de dólar. Así las cosas, no importa si solo escuchaste una canción con tus $10, solo una cantidad microscópica de lo que pagaste le corresponde a esa canción en particular. Imagínate ahora que escuchaste Sin miedo a perder 9 veces y escuchaste Despacito una vez. En caso de que no lo sepas, Despacito es una de las canciones más populares de todos los tiempos, si no la más popular. No importa si escuchaste Despacito solo una vez, asumiendo que solo tú escuchaste la canción de Christian 9 veces en ese mes, Despacito y el grupo de canciones que más son escuchadas en ese mes en tu país se llevarán la mayoría de esos $7, haciendo que Christian reciba menos de 10 centavos. No importa si la canción de Christian fue lo que más consumiste ese mes. Déjame decirte que si escuchas la canción de Christian 100 veces y Despacito solo una, la canción que más escuchaste recibirá alrededor de 60 centavos de dólar y Despacito y sus amigos recibirán el resto, 90% de lo que pagaste. Hey, pero por favor no olvides lo siguiente, eso mismo también sucederá, así no escuches ni Despacito, ni a Karol G, ni a J Balvin, ni a Maluma, ni a Silvestre Dangond o quien quiera que esté rompiéndola en los listados de popularidad de tu país. Así no los escuches ni una vez. De todas formas, da igual, el dinero fluirá hacia ellos. Esa, amigos, es la letra pequeña de esa directa y transparente ecuación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Pues que este sistema separa el dinero pagado del producto consumido. Otra vez, este sistema separa el dinero pagado del producto consumido. Pagas un dinero, escuchas estas canciones y la mayor parte del dinero va a otras canciones. Más fácil, si resulta que eres fanático de un género alternativo o de un artista que no está en la cima o por lo menos tampoco está en los listados de popularidad, no importa si pagas por tu suscripción para escuchar exclusivamente a estos artistas. La mayoría del dinero pagado por ti va a aquellos artistas populares que en absoluto tú has escuchado. Te doy otro ejemplo. Imagínate que tu artista favorito está enfermo y ya no puede tocar en vivo o tal vez necesita una cirugía y no tiene suficiente dinero para financiarla. La gente a su alrededor decide escuchar su música únicamente durante un periodo de tiempo, digamos un mes, para recoger algo de dinero para él. No importa si es un artista famoso, lo más probable es que el dinero invertido escuchando sus canciones se vaya inevitablemente a los artistas más escuchados en la plataforma de streaming usada en ese periodo. Tu artista obtendrá solo una microscópica porción de lo recaudado. Este sistema también es inconveniente porque permite la existencia de un sistema de cuentas falsas o automatizadas. Un momento, no estoy diciendo que esto existe en la realidad, pero si yo fuera un artista muy popular o el sello disquero de ese artista, haría todo lo posible por tener una granja de celulares y computadoras con suscripciones pagas en todas las plataformas de streaming con software automatizado que reprodujera una cantidad artificial de canciones para acercar la curva del dinero hacia mis canciones y mi catálogo. Las consecuencias del análisis de este sistema encajan perfectamente con lo que está sucediendo hoy. Los artistas pequeños, aquellos artistas llamados de catálogo o clásicos, reciben cada día menos dinero
por miles o cientos de miles de reproducciones de usuarios que solo escuchan sus canciones o su género musical. También existen consecuencias sutiles y abstractas si llegamos a un punto donde solo aquel que pueda pagar por ello verá sus canciones publicadas. Pero esto es algo que otras mentes deben analizar. De todas maneras, tenemos que seguir adelante porque hay más efectos secundarios en esta forma de distribuir regalías. La idea de dividir los cálculos de regalías por países parece afectar